Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues la volvieron a aplicar a la senadora Kenia López Rabadán con un tremendo calladón de hocico, donde le quitaron la gritona en plena cadena nacional, donde Mazapata dicen que es una mentirosa de diputado a senadora, donde quiso burlarse Kenia, pero pues prácticamente terminó humillada. Le pegan una paliza a la mismísima Kenia López Rabadán, increíble pero cierto, ya que pues esto no lo esperaba por nada del mundo. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata y cómo estuvo y ahorita comentamos, ya que pues prácticamente la dejaron mal parada a la mismísima Kenia López Rabadán, que es muy gritona, muy escandalosa. Bueno, mi opinión personal es que sin duda el INE es una institución fundamental para nuestro país. Por ello hay que hacernos algunas preguntas. ¿De verdad peligra el instituto o hay cosas que efectivamente podrían mejorar como han mejorado este instituto y sus equivalentes a lo largo de los años? ¿A qué se refieren exactamente quienes están argumentando que la democracia estaría en riesgo? Convocamos a dos posturas distintas para escuchar al respecto sobre quienes dicen esta marcha no tiene sentido y quienes sí están convocando a la ciudadanía. Saludo, que además nos la debía de ayer, a Hamlet Almaguer, diputado federal y consejero nacional de Morena. Bienvenido y gracias, diputado. Muy buenas tardes, Luisa. Un gusto saludarte y a todo el auditorio de La Octava. Y sí, una disculpa, el día de ayer tuvimos problemas con la transmisión, pero ya estamos listos. Todo bien, qué bueno que se recuperó hoy la entrevista, porque también saludamos ahora a Kenia López Rabadán, quien es vicecoordinadora de la bancada panista en el Senado de la República. Bienvenida también, senadora, y gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, a tus órdenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues a pesar de que la reforma, digamos, socializada, que es la del presidente López Obrador, aunque sabemos que también hay diferentes propuestas de otras legisladoras y legisladores, contempla un montón de puntos, el INE ha sido el que se ha puesto en el centro, por lo menos de esta convocatoria ciudadana y de algunas cúpulas, digamos, de partidos y empresariales para el próximo domingo. ¿Qué es exactamente lo que está en juego? Si quiere, empezamos con usted, Kenia. ¿A qué se está convocando exactamente? ¿Cuál es la preocupación concreta de esta reforma? Evidentemente nosotros estamos claros pues de que el presidente de la República ha hecho de manera sistemática una destrucción de distintas instituciones en el país, porque bueno, es claro pues que su visión es hacer un corte de caja, llamémosle así, previo a su gobierno y posterior a su gobierno, y claramente eso es muy, muy preocupante. Primero porque él se va a ir en 2 años, más allá de sus aspiraciones políticas o dejar a alguien de sucesor o cualquier de sus corcholatas, el hecho es que él se va a ir, pero la destrucción que está haciendo las instituciones va a perjudicar no solamente a esta generación, sino a generaciones futuras. Por eso es que estamos convocando el próximo domingo, sin colores partidistas, sin filiaciones políticas, sin ideologías. Estamos convocando desde la ciudadanía a todos los mexicanos que están preocupados por esta destrucción de las instituciones. Yo estoy clara pues de que hay gobiernos van y gobiernos vienen. Ya llevo 20 años en la política, he visto cómo llegó el PAN y se fue, llegó el PRI y se fue, y espero ver cómo llegó Morena y se va a ir. Pero esta destrucción del INE, que claramente se ve en la iniciativa que mandó el presidente, no se puede permitir, porque entre otras cosas el INE ha sido justamente esa institución la que le ha dado legitimidad a los gobiernos más allá del partido político que sea. Ahora parece una cosa, digamos, inentendible. Es el INE quien reconoció el triunfo de López Obrador y es López Obrador quien quiere destruir esta institución. Diputado. Pues es tiempo de transformación. No llevo tanto en política, hace 20 años yo estaba en la secundaria, pero me parece importante que los legisladores, independientemente si pertenecen al Senado o a la Cámara y de cualquier partido, atiendan a la voz del pueblo, que es el Congreso, sino la representación popular. Y aquí, pues yo le solicitaría encarecidamente a la senadora que pudiera leer la encuesta de parametría que se publicó el día de ayer y que no tiene diferencias sustanciales sobre la encuesta prohibida del INE, que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama le escondieron a la ciudadanía y a la representación de Morena. Está el comparativo en pantalla, recorte a partidos políticos, en la encuesta del INE 93%, en la encuesta de parametría 80%, menos diputados y senadores 87% en la encuesta del INE, 79% en la de parametría,
Reducirle el presupuesto al INE, 74% en la del INE, 75% en la de parametría. Elección directa de consejeros y magistrados, 78% en la del INE, y un sorprendente 88% en la encuesta de parametría. Ha crecido sustancialmente el respaldo popular a la elección directa de consejeros y magistrados. Se mantienen los umbrales en voto electrónico, eliminación de los soples, y también hay un incremento sustancial en la evolución del INE al INEC, al pasar de 52% en la encuesta del INE a 62% en la encuesta de parametría. Entonces yo creo que es importante atender a estos números. Nos sentimos muy respaldados y muy fortalecidos en la Cámara de Diputados por esta expresión popular, y decirle a la audiencia que a pesar del recorte, el ajuste en la Cámara de Diputados que estamos aprobando al INE, va a tener un presupuesto superior al de la Cámara de Diputados, el Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina de la Presidencia de la República, juntas, las 4 instituciones. Evidentemente le sobra dinero al INE y por eso es tan necesaria una reforma electoral, Luisa. Gracias, diputado. Senadora, el INE se ha transformado, la transformación inmediata fue desde el IFE, pero bueno, casi que desde 1917 ha tenido diferentes nombres, funciones y estructuras. ¿Qué es a lo que llaman particularmente destrucción o qué parte, concreta es la que preocuparía y tienen una contrapropuesta al respecto? Evidentemente son varios temas los que le preocupan a los mexicanos. Y bueno, primero hacer una acotación. Por supuesto que es tiempo de transformación. De lo que no es tiempo es de destrucción. Este gobierno federal, que además de ser lastimosamente corrupto y además mortal, es ineficiente. Y esta propuesta que están haciendo, en estricto sentido, lo que busca es destruir los organismos electorales locales, destruir los organismos de tribunales locales. Lo que busca, y me parece impresionante, pues, a propósito de un señor que llegó a la presidencia de la República a través de una lucha histórica. Yo justo mañana voy a publicar una columna y hago un recuento de todas las veces que el presidente de la República salió a manifestarse a las calles de nuestro país en una cantidad, larguísima, entre toma de pozos petroleros, la toma de Reforma, su gabinete alterno, en fin, una cantidad de manifestaciones ciudadanas que hizo. Y ahora que los mexicanos queremos manifestarnos, porque evidentemente la voz que yo represento en el Senado de la República y la que muchos de mis compañeros representan en la Cámara de Diputados es la voz de millones de mexicanos que no quieren esta destrucción. Claramente lo que está diciendo México es: no podemos permitir que se destruya la democracia. ¿Por qué el presidente quiere destruir al árbitro electoral? Por algo muy elemental. Quiere un árbitro a modo. Si quiere un árbitro, él quiere ser el dueño de la cancha, el de las reglas, el del equipo y además del árbitro. Es un absurdo, porque estos son pasos a un autoritarismo que México no se merece. Efectivamente, el IFE en su momento se transformó para arrancarle al gobierno. Ese gobierno autoritario, ese gobierno que se parece tanto, por cierto, al de hoy de López Obrador, y quitarle al gobierno la posibilidad de elegir. Y entonces se generó un organismo que después del IFE se volvió INE, y ahora López Obrador quiere destruir esto y nos quiere regresar 30 años al pasado. ¿Por qué? Por una ambición vulgar de poder, porque lo que quiere es que sus corcholatas ganen, y si no ganan, quiere arrebatarlo a través de las instituciones electorales, y si no ganan, quiere arrebatarlo a través de la consigna, y eso me parece terrible. Además, entre otras cosas, de que López Obrador no tuvo 2/3 partes para modificar la Constitución. Lastimosamente las ha conseguido, por ejemplo, ahora en la última reforma a propósito de la militarización, a través de amenazas, a través de engaños, a través de carpetas de investigación abiertas, a través de una violencia verbal desde Palacio Nacional, que a mí me parece es inaceptable. La semana pasada, en un solo día, la semana pasada, en la mañanera, a mí, de manera personal, con nombre y apellido, me citaron 2 veces. Es algo que yo diría, en un Estado democrático no se debería de aceptar y no se puede entender. López Obrador llegó después de muchísimos años en la oposición y ahora se comporta de manera autoritaria, algo, yo diría, lastimoso para el país. Diputado, preguntarle, para empezar, si Morena está conforme con el actuar del INE en las últimas elecciones, porque esto me parece clave. ¿Nos hizo ganar?
Y pues por eso pregunto justo, ¿no? ¿Por qué se pediría? Bueno, eso rapidísimo, sus consideraciones y nada más también si nos pueden ayudar a entender actualmente cómo se eligen las y los consejeros y qué se está proponiendo. ¿Por qué, digamos, hay como este tema tan central? Bueno, algunas precisiones. Primero, la senadora evidentemente desconoce la Constitución. Reclama que Morena no obtuvo mayoría calificada en las urnas. Senadora, la Constitución prohíbe que un partido tenga más de 300 legisladores. Si hay 500 diputados, el 300 no son las 2/3 partes de la Cámara. Entonces, es jurídica y materialmente imposible que una fuerza política tenga 2/3 partes de arranque. Eso está en la Constitución. Segundo, en cuanto al árbitro a modo, si quisiéramos seguir en esa inercia facciosa que utilizó el régimen neoliberal, sería muy sencillo. Están por irse 4 consejeros del INE y tenemos los números en la Cámara para colocar a 4 no los tienen del proyecto no de Morena. Tienen. Claro que sí. O sea, claro que sí. Ya sería muy hayan sencillo amenazado a medio mundo y salvo que ya tengan amenazas y carpetas de investigación. Permítanos tantito, senador. Yo no te interrumpí, senadora. Senadora, te pido respeto, yo no te interrumpí. Respeto a la colegiadora, solamente por favor. Claro. Bueno, yo no te interrumpí, dijiste muchas mentiras. Segundo, en cuanto al árbitro a modo, como te decía, tenemos los números para designar a 4 o podríamos aliarnos con su exaliado el PRI para que se designara uno el PRI y Morena 3 y avanzar lenta y pacientemente para conseguir los asientos necesarios en el Consejo General de INE. Pero no se trata de eso, sino de una transformación profunda. Senadora, usted miente. Hace 30 años el pueblo no elegía a los consejeros y magistrados del tribunal. Hace 30 años se les designaba desde el poder. Lo que presenta el presidente de la República en su iniciativa, que le pido que por favor lea, es la facultad de que el Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados y también el Ejecutivo nominen candidatos a consejerías y magistraturas. Deberían de estar agradecidos en el Senado porque hasta este momento el régimen constitucional lo que establece es que la Cámara de Diputados por 2/3 partes designe a los consejeros del INE. Esta reforma cede parte de ese poder al Senado de la República para que puedan realizar las nominaciones. Ustedes van a realizar una manifestación pública, una movilización. Qué bueno que la derecha marche. Es importante también que lo demuestren en las calles y no solamente en Twitter. Aquí lo importante va a ser que nos expliquen por qué rechazan la principal plaza pública del país, por qué no van al Zócalo, le tienen miedo a no llenar el Zócalo, senadora. Y segundo, senadora, respeto también a la reforma que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Su coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados en la instalación del grupo de trabajo se manifestó a favor de revisar el gasto en partidos y también en los institutos y en los tribunales. Senadora, los tribunales electorales locales trabajan 6 meses y descansan 2 años y medio y le cuestan al país 4,000 millones de pesos. Y todos los juicios terminan en la instancia federal. ¿Por qué no nacionalizar la jurisdicción en materia electoral? Escuche la voz del pueblo, por favor, lea las encuestas. Gracias. Aunque yo sé que hay un montón de temas sobre la mesa, los tiempos de radio no perdonan. Si pudiéramos tener 1 minuto y 1 minuto de conclusiones, agradeciéndoles ya mucho todo lo que han aportado, se los apreciaría un montón. Si nos permite consideraciones finales, senadora. Muchas gracias, solamente agradecerte la entrevista y por supuesto decir, vamos a salir este próximo domingo, la cita es a las 10:30 y evidentemente es la voz del pueblo la que tiene que ser escuchada. Hoy claramente hay millones de mexicanos a los que yo represento desde el Senado de la República, a los que les digo, por supuesto que no nos vamos a detener, vamos a seguir trabajando porque si hay otra forma de hacer gobierno. Este gobierno lastimosamente es muy corrupto y claro que vamos a construir un mejor país. El 2024 será una gran oportunidad para que las mujeres y los hombres libres salgan a votar, puedan elegir por la mejor decisión y claramente hoy lo que nos toca desde el Senado de la República es seguir denunciando las mentiras del presidente, es seguir denunciando la corrupción que hay en Morena y en este gobierno y por supuesto para quienes quieran ir a marchar en las distintas plazas de este país, porque no solamente va a ser en la Ciudad de México, sino a lo largo y ancho de este país, siéntanse seguros de que en el Senado de la República estaré yo representándolos y diciéndoles a todos gracias por su valentía, gracias por su honestidad y se puede hacer la política de manera honorable y ahí estamos trabajando. Un beso y un agradecimiento por supuesto a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, senadora Kenia López Rabadán. ¿Con qué nos vamos, diputado Hamlet Almaguer? Que no engañen a los ciudadanos en esta invitación para ir a marchar al Zócalo. Perdón, no van a ir al Zócalo.
al Monumento a la Revolución. Ojalá nos respondieran por qué no van al Zócalo. Pero bueno, van a ir a marchar para defender los privilegios de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Los ciudadanos de este país le pagaron la boda con una prestación llamada dote matrimonial en la que le entregaron más de 100,000 pesos a números actuales para que pudiera casarse. Se gastan millones de pesos en contratar encuestas para saber si la ciudadanía lo conoce. Y le tenemos una mala noticia: solamente el 10% de los mexicanos saben quién es Lorenzo Córdoba. Mucho menos sabrán quién es Lorenzo Murayama. Nosotros sentimos el respaldo popular expresado en la encuesta y vamos a salir a defender esta iniciativa presidencial para transformar nuestra democracia. Urge un árbitro imparcial, urgen jueces y magistrados honestos también en materia electoral. Muchas gracias, Luisa. Muy buena tarde. Muchas gracias también, diputado, senadora. Que pasen muy buena tarde y bienvenidos. Bonita tarde. Increíble, pero tremendo calladón de hocico le ponen a Kenia López Rabadán. Ojo, dos datos importantes que no sabía. Increíble, pero cierto. Pero usted, yo y toda su familia con los impuestos le pagamos la boda al maldito de Ciro Gómez, no, de Lorenzo Córdoba, con un fideicomiso que se llama dote matrimonial, donde se pagó la boda por cientos de millones de pesos, decenas de millones de pesos. Increíble, pero cierto. Al parecer, me imagino que iba a ser una boda muy lujosísima, no nos dimos cuenta de eso. Al parecer fue muy exclusiva, silenciada prácticamente. Imagínense, nada más de prácticamente decenas de millones de pesos esta maldita boda. Increíble, pero cierto. O sea, una boda dorada prácticamente del Lorencillo Córdoba, solamente donde dice dote matrimonial. Y otra también dato importante de pues lo que les venía mencionando yo de los INES locales. Prácticamente ahora era lo que les decía, que hay 32 INES prácticamente regados en todo el país, y de esos 32 INES trabajan nada más medio año, y se me hace muchísimo. Yo le calculo 3 meses cuando mucho, porque nada más cuando hacen elecciones, pero 6 meses, yo digo que 3 o 2, y de esos solamente trabajan 8 horas, y de ahí prácticamente 2 años y medio de vacaciones para los 32 cines chiquitos que están prácticamente regados en todo el país. 2 años y medio o más prácticamente descansando, haciéndose garras y viajando, deshaciendo con sueldos multimillonarios, donde de eso, tan solo es de eso, 4,000 millones de pesos. Imagínense, en cada sexenio eso nos cuesta 4,000 millones de pesos. Con eso puede estar construyendo una refinería por una refinería y media por sexenio, o prácticamente estar. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Tener 32 cines que nada más trabajen 4 meses o 2 meses cada 3 años? ¿O que se pudiera atravesar otra refinería y con eso pues prácticamente tener la gasolina más barata y ser autosuficiente? ¿O que extender el INE, extender prácticamente el Tren Maya, que se vaya prácticamente, está en todo el sur, que se vaya extendiendo al centro, por ejemplo, que diga, ¿sabes qué? En vez de los 2 años y medio de estarle pagando 4,000 millones de pesos a los INES locales, vamos a estar construyendo tramos grandes, considerables, buenos kilómetros para el Tren Maya, ya que lleguen al sur, luego que lleguen al norte, y pues prácticamente que le den toda la vuelta a México. En un sexenio un tramo, en otro sexenio otro tramo, en otro sexenio otro tramo, y prácticamente en esos 30 años que tenemos metiéndole al INE, o ponle 20 cuando mucho, 24 años, eso ya se hubiera terminado y le hubiera dado la vuelta al Tren Maya prácticamente a todo México, que estuvieran también hasta poniendo ferrocarriles o trenes a lo ancho también de México, en vez de lo largo también a lo ancho, líneas así en todo, pues recorriendo todo el país, estuviera lleno de trenes y la movilidad sería increíble, y pues prácticamente fuera un México más desarrollado. Pero pues increíble, pero cierto, 4,000 millones de pesos porque solo trabajen 2 meses o 4 meses cuando mucho.
cada 2 años y medio. Y eso es lo que cuesta, y donde pues prácticamente sí, dije, sirven de algo, pero no, terminan salteándolos y se van a línea nacional y ya terminan impugnando y ya se termina haciendo todo este cotorreo, y el INE nacional es el que decide todo, y los 32 cines pues prácticamente no hacen absolutamente ni más. Entonces es un dato sorprendente, un dato increíble. Yo preferiría mejor hacer esos con esos 4,000 millones de pesos, prácticamente infraestructura, y acabar el Tren Maya que rodea todo México, y luego después horizontales prácticamente, que haya trenes prácticamente de un lado al otro, un lado al otro, un lado al otro, un lado al otro, prácticamente ser transísmicos, ¿no? En todo México, prácticamente, aunque rodea 3, 4, 5, 6 estados, no le hace, pero aquí existe la línea de un transísmico, 4, 5, 3 estados, otro transísmico, 4, 5, 3 estados, todo transísmico, y así prácticamente en todo México, y hubiera el desarrollo impresionante prácticamente, y pues que serviría para transportar mercancía de un lado a otro, o gente, ¿no? Pasajeros también de un lado al otro, pues el Tren Maya, y así prácticamente estuviera increíble, y todo alrededor llenarlo prácticamente, todos los costados, tanto del izquierdo como del derecho, de lo que viene siendo parques industriales. Y no, hombre, sería una industria impresionante en México, que China ni que nada, y creceríamos a pasos agigantados, y en vez de tener estar pues prácticamente manteniendo a parásitos que nada más trabajan de 2 a 4 meses. Ahí está claramente, yo haría eso prácticamente. No sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Y pues claramente el diputado Hamler se la aplica. Ustedes tienen miedo a que no vayan a llenar el Zócalo, porque prácticamente se fueron a la fracción más chiquita que se podían encontrar para hacer su manifestación. Increíble, pero cierto. Y le dicen en su cara que es una mentirosa prácticamente del mal, embustera, la mismísima Kenia López Rabadán, que pues prácticamente quiso burlarse, pero terminó humillada. Que sí, ganó ganó AMLO con el INE, pero no fue por el INE, ganó a pesar del INE, y la gente, nosotros, la movilización fue tan grande, la votación, que no pudieron hacer el fraude. Así que pues bueno, amigos, no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Si antes mencionar, si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Compartir estas estrellas color dorado, te van a aparecer desde 99 hasta 530 estrellas. Con estos 3 puntos color morado le das en quiero colaborar, y por solo 99 pesos mensuales puedes cancelar cuando tú quieras, en apoyo al canal y consideración. Sería completamente fantástico. Isabel OEG, saludos. María Rosales, que no entienden que solo será reforma, 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 el INE no va a desaparecer, qué rollo con tal de hablar por un micrófono, hay que ser gente, no vayan a cambiar una letra, que indignantes y corruptos. Completamente de acuerdo. Salvador Ochoa, saludos. Enrique Toledo Naranjo, saludos. Y Isabel OEG, saludos a toda la audiencia. Gracias por ver el video. Recuerden, si me puedes apoyar con un like en la página, con un like en el video, comentarlo y compartirlo para que muchas más personas nos vean. Sería completamente fantástico. Así que pues bueno, amigos, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.